momento. Muy buenos días a todos. Buenos Ya días, vamos. Catherine. Hola Adriana, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio al webinar ya por respeto a las personas que se conectaron. Disculpen que a último momento tuvimos un inconveniente con el link de ingreso, pero ya pudimos solucionarlo. Me presento, yo soy Caterine Martínez, soy la directora comercial y de mercadeo de Zona Franca de Occidente, y hoy vamos a tener un webinar con Tomás Barreto y Lady Ortegón, donde nos van a hablar de manera muy dinámica sobre cómo está el tema de las prórrogas de las zonas francas en Colombia. Para quienes no conocen a Tomás y a Lady, ellos dos son asesores de Zona Franca de Occidente. Tomás ya hace unos 5 años y Lady ya hace unos 3 años. Gracias a Lady Ortegón logramos el éxito de la autorización de la prórroga de Zona Franca Occidente a 30 años más. Ya Lady tiene toda una experiencia en sectores públicos y privados hace más de 10 años en temas de comercio exterior. Ella trabajó en el Ministerio de Comercio Exterior, también tiene muy buen relacionamiento con la DIAN. Actualmente Lady es la gerente de la empresa Lord Company, quien nos asesoró en todo el tema de la prórroga de Zona Franca Occidente. También ha asesorado otras zonas francas para el tema de la prórroga con casos de éxito. Ya ha asesorado a varios a las que les han entregado la prórroga. Lady, para que ustedes sepan, es economista con una especialización en finanzas y actualmente es candidata a la maestría de gerencia de inversión con la Universidad de La Sabana. Para quienes no conocen a Tomás, Tomás nos asesora en todo lo que tiene que ver en temas aduanero. No solamente nos asesora a nosotros, sino asesora a las empresas del parque. Ha tenido contacto con casi todas las empresas del parque para el tema de asesoría aduanera. También es un experto en tema tributario y de comercio exterior, en tema cambiario. Si ustedes necesitan alguno de estos tipos de servicios, con Tomás tiene una expertise de hace más de 25 años. Trabajó en la DIAN y actualmente es socio principal de la empresa Saberexas, quien es asesor de Zona Franca de Occidente. Sin más preámbulos, yo le doy la bienvenida a Tomás y a Lady para que puedan iniciar. La idea es que faltando 10 para las 9, ustedes nos hagan todas las preguntas que requieran, sea verbal o pueden escribir al chat, levantan la mano o pueden escribir al chat y con todo gusto les damos la palabra. Bueno, Tomás y Lady, bienvenidos. Buenos días, Catherine. Muy buenos días, Lady. Y buenos días a todos los participantes del webinar. Hoy nos convoca un tema muy interesante que aparentemente solo impacta a las zonas francas permanentes y a las zonas francas permanentes especiales, pero como vamos a ver una prórroga de una zona franca, también involucra a sus usuarios. El éxito de una zona franca está precisamente en sus usuarios. Por supuesto, pues en la gestión del usuario operador, pero sin sus usuarios pues no habría zona franca y son los usuarios los que le dan vida y los que le dan la posibilidad a la zona franca de existir y de que entre todos puedan tener los beneficios que tiene el régimen de zona franca. Este tema de las prórrogas, pues ya, digamos, ya ha tenido un avance. Realmente el tema es relativamente nuevo porque si bien desde el principio del cambio que tuvo el régimen de zonas francas con la ley 1004 de 2005, estaba propuesta una posibilidad de prórroga de las zonas francas, pues fue hasta hace unos 3 años que el gobierno nacional vino a reglamentar el tema y ya pues ya se han tenido perdón, varias prórrogas de zonas francas. Y en ese sentido, pues es importante mirar todo el contexto de lo que es una prórroga y de lo que significa para todos los usuarios la prórroga de la zona franca y adicionalmente, ¿qué pasa si no podemos tener la prórroga de zona franca? ¿Qué otros mecanismos podemos tener nosotros en nuestra legislación aduanera y de comercio exterior para poder utilizar otra clase de beneficios
que tienen las zonas francas. Entonces, pues tenemos a la experta en el tema, que es Lady, que nos puede ayudar en este contexto. Yo voy a poner una presentación simplemente como guía, como guía para que Lady nos vaya ayudando y compartiendo eh, pues, todas esas inquietudes que nos asaltan sobre este tema de las prórrogas de zonas francas. Y lo primero es que la norma está planteada como que para las prórrogas hay que acreditar un proyecto adicional, una actualización del plan maestro que esté asociado a la prórroga. Y la primera pregunta para Lady es, cuando voy a preparar este plan maestro, ¿debo partir de mi plan maestro inicial? Es decir, ¿es una continuidad de ese plan maestro y nuevos compromisos? ¿O esto es un plan maestro nuevo asociado exclusivamente a la prórroga y nos olvidamos de lo que atrás hicimos? Lady, buenos días. Hola, buenos días asistentes. Digamos que este punto, el decreto 278, nos dice debemos realizar una actualización del Plan Maestro de Desarrollo General. Entonces, digamos que podemos partir del que presentamos inicialmente, pero debemos aterrizarlo como está actualmente la zona franca. Es decir, debemos nombrar sus usuarios, debemos nombrar cuántos empleos ha generado la zona franca, cómo cuenta su infraestructura, debemos hacer un plan de internacionalización. Entonces, digamos que nos sirve como de base, pero debemos darle un enfoque como está actualmente la zona franca. Ok, ok. Entonces, digamos que no partimos de cero, sino partimos de lo que ya hemos hecho y vamos a adquirir unos nuevos compromisos, ¿cierto? Exacto. Entonces, cuando ya voy a empezar a diseñar mi plan maestro de continuidad de la prórroga, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer, digamos, con el usuario, ¿cierto? Que va a hacer la prórroga y a su vez ese usuario, ¿qué tiene que hacer con los usuarios industriales? Tratándose, por supuesto, de zonas francas permanentes, porque pues en las especiales hay un solo usuario y es el que tiene que montar ese plan. Pero digamos, en este plan maestro, ¿cómo entran esos usuarios que ya tengo en la zona franca para efectos de lograr que esta prórroga sea exitosa? ¿Qué deben tener, qué debe hacerse entre todos, pues entre todo el parque Ok. industrial? Ok, entonces digamos que el único compromiso que yo adquiero para la prórroga a 30 años, que es eventualmente lo que solicitan las zonas francas, es una inversión aproximadamente de 35.200, el cual mínimo el 8% debe ser en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ¿el decreto qué me dice? El decreto me dice la inversión la puede ejecutar el usuario operador y o sus usuarios calificados. Entonces, aquí es donde entran los usuarios calificados a jugar un papel muy importante en la prórroga. Porque esos 35.200 yo los puedo empezar a ejecutar una vez haya radicado el proyecto ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es decir, si un usuario trajo una máquina, si un usuario va a hacer una infraestructura, digamos que esa inversión ya me está contando. Una vez el ministerio me otorgue la resolución de aprobación de la prórroga, ya puedo empezar a ejecutar el restante de la inversión. Tengo 10 años para hacer esa ejecución de los 35.200 millones. Entonces, digamos, si nosotros en nuestro proyecto, digamos, presentamos cartas de intención de usuarios calificados que vayan a hacer la ejecución de la inversión, esta nos ayudaría para presentar ante el ministerio y demostrarle al gobierno de que la zona franca está consolidada y que sus usuarios calificados van a aportar a esta inversión. Pero si llega un nuevo usuario a calificarse en la zona franca y va a ejecutar una inversión, también nos cuenta. Digamos que todo lo que hagamos, tanto usuarios calificados como usuario operador, nos sirve para ejecutar la inversión.
Ok, perfecto. Y esas cartas de intención, Lady, para que los usuarios lo tengan claro, cuando yo emito una carta de intención al usuario operador diciendo, mire, yo tengo proyectado hacer estas inversiones, ¿eso es algo vinculante para el usuario o pueda que el usuario, pues finalmente no, por cualquier circunstancia, esa inversión no se haga? ¿Es algo vinculante o es simplemente un compromiso que no, digamos, que obviamente cuando se hace un compromiso es porque hay un proyecto, ¿cierto? El usuario tiene en mente un proyecto, pero si no se hace por cualquier razón, ¿eso tiene alguna consecuencia o ninguna desde el punto de vista, pues, del No, régimen de digamos zona que, franca? exacto, sí, digamos que de cara para presentar el proyecto ante el ministerio y que obviamente interactúan 5 entidades en la evaluación del proyecto para que nos den la prórroga a 30 años. Estas 5 entidades es el Ministerio de Comercio, la DIAN, DNP, Ministerio de Hacienda y Presidencia. Entonces, ellos tienen que ver un proyecto robusto, un proyecto que tenga una ejecución, pero lo que la norma me dice es que debo presentar unas estimaciones, es decir, puede cambiar, puede ocurrir, digamos, como nos pasó lo de la pandemia. Entonces, digamos que no es una camisa de fuerza, pero sí se debe ejecutar las inversiones, ya sea los usuarios que presenten las cartas de intención o nuevos usuarios o usuarios que no definitivamente no ayudaron con la carta de intención. Toda inversión que haga cualquier usuario nos cuenta para ejecutar esa inversión. O sea, digamos que no es una camisa de fuerza, pero sí debemos presentar ante el ministerio un proyecto consolidado. Ok, y en materia de empleos también hay unos compromisos No, para asociados. la No. prórroga no tenemos compromiso de empleo. El único compromiso que se adquiere es el de inversión. Esa inversión debe tener un mínimo, un 8% en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Pero digamos que para resaltar el proyecto, para que el gobierno, digamos que vea que es un proyecto robusto, sí, pero eso ya es de cara a la zona franca, podemos resaltar que vamos a generar unos empleos, pero no hace parte de los compromisos. Ok, 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 Lady, perfecto. Em, ¿Qué tiempo tienen la zona franca para realizar esta inversión? Y para que los Digamos, usuarios pues tengan compromisos en ese sentido o unas intenciones de inversión. claro, digamos que el decreto 278 estableció, digamos, por años y asimismo va ligado a un compromiso de inversión. Entonces, por lo general, voy a dar el ejemplo que es, digamos, el máximo, que es a 10 años, pero tengo que cumplir un compromiso de 35.000 millones aproximadamente. Entonces, digamos que pues todas las zonas francas están optando pues, una prórroga a 30 años, porque puede ser a 10 y a 15 años también. Ok, perfecto. Bueno, en lo referente a a la inversión en actividades científicas, tecnológicas y de innovación, que deben representar mínimo el 8% de esa inversión, pues la norma de manera general nos dice que esas actividades son las que la empresa emprende para producir, promover, difundir y aplicar conocimientos científicos y técnicos, y así como para el desarrollo de implementación de bienes o servicios, procesos, métodos organizativos nuevos o técnicas de comercialización nuevas. En la práctica, esto uno cómo lo podría acreditar, qué tipo de actividades has visto que el ministerio ha aprobado como científicas, tecnológicas y de innovación. Bueno, digamos que este es un tema amplio, pero por lo general, digamos, actividades de ciencia y tecnología me incluye todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Entonces, digamos que en mis proyectos yo siempre pongo paneles solares, pongo también todo lo que tenga que ver con domótica. Entonces, digamos que también va enfocado a mejoramiento de procesos. Entonces, es decir, eh, X empresa tiene una máquina que hace 1000 tapas, pero va a comprar otra máquina que en el mismo tiempo ya no te va a hacer 1000 tapas, sino te va a hacer 5000 tapas. Entonces, eso es un mejoramiento de un proceso. Estás adquiriendo una máquina y cuando adquieres esa máquina va ligado también
que tienes que capacitar X personas para que manejen esa máquina. Entonces, todo ese ciclo que les nombré hace parte de las actividades de ciencia, tecnología e innovación. También, digamos, si la empresa pretende mejorar algún proceso, si la empresa, no sé, capacitaciones que le haga al personal, también, digamos, todo aquello que, digamos, van a hacer una infraestructura, van a construir y entonces van a incorporar, no sé, que el cemento no afecte el medio ambiente, que el ladrillo está elaborado con X materiales, que no me va a afectar, como todo ese tipo de cosas que sea para mejorar y que no afecte el medio ambiente, hace parte de este grupo de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Ok, inversiones, por ejemplo, que ahora están muy de moda en eficiencia energética. Por ejemplo, Todo todo lo esto. que es luces LED o un proceso de mejoramiento en una máquina que va a ahorrar energía o va a consumir menos energía que otra, un mejoramiento. ¿Eso aplicaría también? Todo lo que sea mejora, lo que vaya ligado con el medio ambiente, todo eso es ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, un centro de datos, ¿cierto? Que yo necesito en el centro de datos, digamos, diseñar una infraestructura para poder tener los servidores, energía eléctrica, refrigeración y demás. Digamos, digamos, más allá de los equipos como tal, digamos, la construcción de esa infraestructura podría meterla dentro de ese 8% También. o es solamente lo que son equipos. No, por eso, pero si la infraestructura va ligada a mejorar y que no me afecte el medio ambiente. Entonces, digamos, el cemento. Entonces, el cemento, pues, digamos, voy a darles un ejemplo. Está elaborado con elementos que, digamos, que si se combina con el agua no me va a afectar, ¿sí? Como que no sea lo típico, sino que tenga el valor agregado que vaya ligado con el medio ambiente y también para la mejora de las personas que van a estar ahí dentro de esa infraestructura. Ok, ok, ok. Perfecto. El otro requisito que nos señala la norma es presentar un plan de promoción para la internacionalización de la zona franca que se llevará a cabo con los potenciales usuarios calificados en la misma. Entonces, el tema es, ¿qué implica hacer un plan de bueno, ¿qué implica un plan de internacionalización? Si ese plan implica obligación de exportar, porque acordémonos que desde la ley 1004 de 2005, pues los usuarios no, digamos, los beneficios de zona franca no están asociados a la exportación, no hay obligación de exportar. Este plan de internacionalización implica obligación de exportación de bienes y servicios, por ejemplo, o qué podemos llamar plan de internacionalización. Exacto, digamos que la norma, como tú bien lo dices, dice presentar un plan de promoción para la internacionalización, o sea, no me lo está ligando a compromisos. Entonces, digamos que nosotros cuando elaboramos las prórrogas debemos incluir dentro del plan maestro el plan de promoción para la internacionalización. ¿Cómo lo enfocamos? Básicamente, digamos, lo podemos enfocar en capacitaciones, tanto usuarios calificados como el usuario operador. También podemos tener entidades adscritas al ministerio que nos puedan colaborar con este plan de internacionalización, como ProColombia, PTP, Impulsa. También podemos hacer ruedas de prensa internacionales, el cual podamos resaltar la zona franca para obviamente conseguir negociaciones. También podemos atarlo, digamos, a que todos nuestros usuarios calificados y personal del usuario operador adquieran, digamos, ahorita le están apuntando mucho a que sean bilingües, porque digamos que esto abre puertas, porque la idea es llegar al mercado exterior. Entonces, digamos que básicamente se hace como todo un proyecto donde incluimos capacitaciones, donde incluimos negociaciones con entidades adscritas al ministerio, y esto lo llevamos a nivel exterior. Básicamente, ese es el enfoque que nosotros le damos y que el ministerio nos los ha aprobado y los ha tenido en cuenta. Podríamos decir entonces que el plan de internacionalización es un plan para atraer inversionistas extranjeros, Esa dar es a la idea. conocer la zona franca afuera. Exacto, vender la zona franca y conseguir inversionistas. O también que la zona franca, digamos, no sé, tenga negociaciones también en el exterior,
que puedan hacer negociaciones, ya ahí sí entra lo que tú dices, de servicios, puedan hacer, digamos, otro tipo de negociaciones, pero básicamente esa es la idea. Si yo tengo, si a la zona franca llegan los potenciales usuarios, por ejemplo, para prestar servicios de BPO, de call center, en donde van a exportar ese servicio, o una empresa que es netamente exportadora, ¿eso haría parte del plan de internacionalización o no tiene nada que ver? No, sí, todo eso. Por eso es que dice que va ligado con los usuarios calificados y próximos a calificarse. Pero esa es la idea, apuntarle a la tecnología, apuntarle, digamos, a que no, a potencializar a Colombia y más que todo a las zonas francas. Entonces, por eso es que quieren hacerse a nivel internacional. Pero básicamente es esa es la idea, crecerlas y resaltarlas internacionalmente. Ok. Muy bien, ya teniendo claro en qué consiste el proyecto de inversión, cómo participan los usuarios, qué tipo de inversiones se deben hacer para acreditar ciencia y tecnología, cómo va a ser ahora el plan de internacionalización. Entonces, ¿cómo es este trámite en el ministerio? ¿Es complicado? ¿Es demorado? ¿Cuánto puede durar? ¿Qué hay que hacer? O sea, el trámite en la práctica, cómo se hace, ante quién, con quién interactuamos, etcétera, en la Ok, vida real y práctica. bueno, pues les cuento que yo ya voy para mi noveno proyecto de prórroga, entonces digamos que pues la experiencia tanto interna como externa pues la tengo toda, entonces básicamente se deben elaborar primero un estudio financiero, este estudio financiero va ligado con un Excel, digámoslo así, donde proyectamos las inversiones que va a realizar el usuario operador acompañado a sus usuarios calificados. Este va acompañado de un Word, el Word digamos que es donde plasmamos todas las cifras, todos los análisis, indicadores, resaltando el proyecto. También se debe hacer un estudio económico donde va incluido los beneficios sociales que tiene la zona franca, la infraestructura de la zona franca, qué impuestos, digamos, genera la zona franca, tanto municipales como nacionales. Y debemos hacer una actualización del plan maestro, que fue, digamos, como la primera parte que tocamos. Entonces, esto es un trabajo en conjunto entre la zona franca, usuarios, y pues la persona que se encargue de elaborar todo el estudio. Una vez se tenga ya como aprobado el estudio, entonces se radica ante el Ministerio de Comercio. El Ministerio de Comercio primero pide que se haga una reunión de socialización del proyecto. Una vez el Ministerio da el ok, se puede radicar el proyecto, que es donde yo les digo que una vez se radique el proyecto, ya se puede ejecutar las inversiones hasta en un 20%. Entonces, digamos que esto es algo muy bueno que no se tenía en cuenta en la norma anterior. Entonces, el Ministerio de Comercio reparte, digamos, este proyecto internamente, pues lo evalúa un técnico, un financiero, contador y un abogado. A su vez, el Ministerio envía el proyecto a la DIAN, porque la DIAN, digamos que expide dos conceptos, uno de impacto fiscal y uno de impacto económico. Y también, digamos que lo lleva al DNP, porque el DNP también debe revisar todo el impacto económico que va a tener la prórroga a 30 años. Entonces, digamos que aproximadamente esto se demora como un mes y medio, 2 meses. Si de pronto hay algún requerimiento, que ellos no entiendan algo, que de pronto hay que ampliar una información, nos envían como un oficio, nosotros respondemos ese oficio con todos los interrogantes que se tenga y ya digamos que ahí el proyecto estaría listo para ser llevado a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, que es donde yo les decía que interactuaban 5 entidades, que es el Ministerio de Comercio, que es DIAN, DNP, Presidencia y Hacienda. Ellos se reúnen y deciden si aprueban o no aprueban el proyecto. Entonces, digamos que una vez aprueben el proyecto, se expide la resolución de aprobación y ya ahí tenemos 30 años del régimen franco y tenemos 10 años para ejecutar las inversiones que nos comprometimos. Entonces, aproximadamente para aprobar el proyecto y todo esto que les estoy diciendo, más o menos entre 5 o 6 meses se demora
el gobierno en aprobar el proyecto. Influye mucho que vaya bien radicado el proyecto, que cumpla con todo lo que exige la norma, para que, digamos, si hacen un requerimiento sea algo mínimo, porque digamos que ahí es donde también se demoran los proyectos en aprobar. Pero sí, ese es el tiempo aproximado que se demora. Ok. Hay un sistema para todo este tema de la radicación y trámite. Ese sistema, ¿nos puedes contar en qué, cómo funciona, Sí, eh, señor. etcétera, etcétera? Que Digamos hace que, poco pues salió la noticia. digamos que antes, estoy hablando año 2019, se radicaba todo de manera física ante el ministerio. Entonces, digamos que llegaban los proyectos de manera física, pero ahora se implementó una plataforma, el cual la idea es hacerlo todo en línea. Entonces, digamos que tiene unas pestañas, el cual lo único que nosotros debemos hacer es adjuntar en PDF cada estudio. Entonces, digamos, ejemplo, la plataforma dice estudio de factibilidad financiero, adjuntar Excel. Entonces, uno lo que hace es como subir un archivo y ahí se va adjuntando todos los requisitos que pide la norma. Entonces, Cámara de Comercio, el RUT, las cartas de compromiso, digamos, exige, digamos, unos documentos como, pues ahorita digamos que con la expedición del 278 quitaron como eso de planos, quitaron algunos requisitos, pero pues uno como pues por llevar el proyecto, porque no están haciendo visitas físicas, sino visitas virtuales, entonces uno apunta de pronto unos planos para que el arquitecto pues se haga una idea de dónde va a ser el proyecto, qué se va a hacer, pero esto ya es valor agregado. Entonces, una vez nosotros adjuntamos todos los requisitos, los estudios, la plataforma me expide como un número de radicado donde dice que ya, pues ya la solicitud se radicó y nos llega un correo también con un sticker y ya con eso ya empiezan a contar los tiempos para la aprobación de la prórroga. Pero básicamente esa es la plataforma. Digamos que es una herramienta muy útil, nos ayuda, pues primero porque no tenemos que imprimir, y segundo, pues digamos, lo podemos hacer acá desde casa y hacer la radicación. Entonces, digamos que es una ventaja para nosotros. Ok, no, excelente. Eso es todo lo que sea facilitar las operaciones es lo mejor. Cuando la norma dice que cuando la comisión intersectorial analiza el proyecto, puede, por razones de conveniencia o por incumplimiento del ordenamiento jurídico, emitir un concepto desfavorable. ¿Tú ves alguna posibilidad de que algún proyecto no se le autorice la prórroga por inconveniencia o, digamos, es tan discrecional el tema? O si yo cumplo con todos los requisitos, digamos, esa discrecionalidad ¿aplicaría? ¿Cómo ves eso? Digamos que la norma tiene, digamos, unos requisitos. Entonces, digamos, para poder radicar el proyecto, obviamente debemos cumplir con esos requisitos, pero la Comisión Intersectorial de Zonas Francas está en su libertad de aprobar y no aprobar los proyectos. Obviamente, si no lo aprueban, debe haber una justificación. Entonces, no sé, que de pronto no cumple con el proyecto financiero, que no está ligado o que de pronto tiene algún problema en sus terrenos, o sea, cosas así como que uno diga cosas graves, ¿sí? O sea, lavado de activos, todo, como todo ese tipo de cosas, pero si yo cojo la norma y hago mi checklist, es lo que yo radico y sé que está bien, pues no hay riesgo de que me lo nieguen. Ok, ok, sí, porque la norma pues tiene como alguna discrecionalidad. Sí. Bueno, Lady, no, de verdad que, pues digamos, viéndolo desde tu punto de vista, suena viable y suena fácil. Obviamente no es un proceso fácil porque pues hay que asegurar las inversiones y a veces eso no es tan conveniente, pero digamos que lo importante aquí es que haya un trabajo conjunto porque en la medida en que exista la zona franca, pues van a existir los usuarios industriales. Si no hay zona franca, pues los usuarios vuelven al régimen general, ¿cierto? Y todo el esfuerzo habrá sido perdido. Entonces, digamos que es importante eso del esfuerzo conjunto de toda la zona franca para lograr las prórrogas y por supuesto de cumplir con los compromisos para mantener la zona. En este caso, pues zona franca de Occidente, en el caso particular, tiene 30 años adicionales. ¿Hay alguna otra zona franca que les hayan prorrogado por menos tiempo o el ministerio está
adicionando por los 30 años? No, pues digamos que la norma es muy abierta y pues ya es decisión de la zona franca qué tiempo quiere para prorrogar. Pero por lo general todas son a 30, o sea, ellos dicen, no, vamos por el máximo. ¿Con qué tiempo de anticipación debería yo empezar este proceso de la prórroga? Para Exacto. que no nos coja la noche. Digamos que la norma es muy clara, dice que faltando 5 años para vencerse, hasta un año. Entonces, digamos que ese es el tiempo que podemos radicar nuestro proyecto. Ok. Si yo, digamos, lo radico 5 años antes, no quiere decir que pierda los 5 años que me quedan. No. Entonces, digamos, si a ti te faltan 5 años para terminar el régimen, digámoslo así, y pides una prórroga, tendrías, digamos, 35 años de declaratoria de la zona franca, pero las inversiones sí te pueden empezar a contar desde el año que radiques el proyecto o cuando te den la resolución, pero el tiempo sí se te respeta, porque pues ya es un derecho adquirido. Ok. Si yo, por ejemplo, me faltan 5 años y va a venir un usuario con una inversión poderosa, que yo digo, con esto cumplo, podría de una vez hacer la solicitud para que con la inversión de ese usuario yo ya tenga como asegurada el cumplimiento del Sí, compromiso. sí, puedes hacerla teniendo en cuenta, ¿no? Que radicado el proyecto solo puedes hacer el 20%, cuando tengas la resolución ya puedes hacer el resto. Ok. Perfecto. Listo, no, me parece que está súper claro. Obviamente, si ustedes tienen otras inquietudes, ahorita damos el espacio para que le pregunten a Lady todo las dudas que ustedes tengan, porque pues ya ella ha pasado por todos estos trámites, entonces creo que puede ser de mucha ayuda para cualquier duda al respecto. Pero digamos en un escenario como este, ¿cierto? En donde el ministerio o la comisión intersectorial puede decir por cualquier razón que no autoriza la prórroga y los usuarios se quedaron sin zona franca. Existen en nuestra legislación otros mecanismos, otros incentivos, ¿cierto? Al comercio exterior, que podrían los usuarios utilizar. Y hablamos específicamente del Plan Vallejo y de las comercializadoras internacionales. Digamos que son dos, digamos, de los mecanismos que tenemos alternativos. Cuando uno tiene zona franca, casi que tiene esos dos. Pero digamos, si no tenemos zona franca, podríamos acudir a ellos dos. ¿Cuándo es interesante para una empresa tener una comercializadora internacional? ¿Y qué hay que hacer para lograr eso, Lady, para tener una comercializadora? Ok, listo. Estos dos instrumentos, comercializadoras internacionales y Plan Vallejo, también están regidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, digamos, vamos a hablar un poquito de comercializadoras internacionales. Entonces, comercializadoras internacionales es una sociedad, persona jurídica, que realice en Colombia un proceso, que haga una mejora, que tenga un producto y que tenga la intención de exportarlo. Digamos que esa es como a manera muy light lo que es una comercializadora internacional. Los requisitos, que sea una persona jurídica, que su patrimonio concorde a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la radicación. Digamos, si vamos a radicar este año, tenemos que presentar los estados financieros concorde a 31 de diciembre del 2021 y que su patrimonio mínimo sea de 164 millones aproximadamente. Se debe elaborar un estudio de mercado, un estudio financiero, pero digamos que estos requisitos ya son más light, son más sensibles al de una prórroga o una calificación de usuarios calificados. Digamos que todo esto igual se presenta ante el Ministerio de Comercio, pero ya no es el área de zonas francas, sino es el área de comercio. Entonces, ellos tienen una plataforma, se llama la BUCE, y ahí ustedes radican todo el proyecto de comercializadoras internacionales. ¿Qué beneficio me trae una comercializadora internacional? Que tengo cero IVA y tengo algunos beneficios en retención en la fuente. Básicamente eso es una comercializadora internacional. Digamos que en este momento hay 346 comercializadoras internacionales.
También puede haber comercializadoras internacionales, MIPYME. Ellas, digamos que no tienen compromiso en su patrimonio. Lo único que deben tener es, digamos, un plan acompañado de ProColombia. ProColombia es una entidad adscrita al ministerio que les hace un acompañamiento, les hace una orientación y hacen, digamos, que un estudio de mercado. Eso sería como lo adicional para las MIPYME. También deben llegar cartas de proveedores acá en Colombia y clientes en el exterior, ya sea que tengan negociaciones o que tengan la intención de hacer negociaciones. Entonces, digamos que pueden aplicar empresas grandes, empresas pequeñas y empresas medianas. Este podría ser un muy buen instrumento para aquellas empresas que tal vez quieran un beneficio tributario y que tengan la intención de exportar. Entonces, digamos que podrían aplicar este instrumento. Luego hay otro que es Plan Vallejo. Plan Vallejo, que es importar, hacer un proceso, un valor agregado, una transformación acá en Colombia y luego exportar. Entonces yo siempre pongo como el ejemplo de la camisa. Entonces importamos la tela, acá en Colombia la cosemos, le ponemos el cuello, la etiquetica y luego exportamos. Eso básicamente es Plan Vallejo. Esta clase de Plan Vallejo se llama Plan Vallejo de materias primas. También hay una modalidad que se llama Plan Vallejo de bienes de capital. Ese consiste en importar una máquina, utilizarla acá en Colombia y exportar el producto. Entonces doy un ejemplo. Puede ser una máquina que me haga las cápsulas de los medicamentos que consumimos. Entonces, la máquina hace las cápsulas, acá en Colombia como incorporamos, digamos que el medicamento y sale un medicamento elaborado con lo que hizo la máquina. Eso se llama Plan Vallejo de bienes de capital. ¿Qué requisitos tiene? Digamos que debe tener una solvencia económica, porque ustedes solicitan un cupo, o sea, se hacen unas proyecciones del cupo que ustedes necesitan para la importación. También se necesitan lo mismo, unas cartas de intención, un plan de exportación, un plan de mercadeo. También digamos que nos pide que demostremos actualmente la empresa que hace y qué impacto va a tener cuando adquiera el Plan Vallejo. Entonces, digamos que de manera muy light, estas son como otros dos instrumentos que ustedes pueden tener en cuenta también para aplicar, son beneficios tributarios y se debe presentar un proyecto ante el Ministerio de Comercio. Hay algo que se llama el Plan Vallejo Express. ¿Qué diferencia tiene el Plan Vallejo Express frente a un Plan Vallejo normal? Y si todavía está vigente poder solicitar un Plan Vallejo Express. Sí, básicamente Plan Vallejo Express fue como un salvavidas que lanzó el gobierno por todo esto del COVID, de la pandemia. Entonces, básicamente, ¿qué es? ¿Qué beneficios tiene? Que tú radicas el proyecto y el Ministerio de Comercio tiene un plazo de 15 días para expedir la resolución. Entonces, digamos, ese es uno de los beneficios. Se flexibilizan los compromisos porque, digamos, para materias primas, que es el ejemplo que les daba de la camisa, el compromiso es que lo que tú importes se debe exportar en un 100%, o sea, no puedes dejar nada en el territorio nacional. Con Plan Vallejo Express puedes exportar el 60% y dejar acá en Colombia el 40%. Básicamente, ese es el beneficio del Plan Vallejo Express. Digamos, en tu experiencia, ¿qué tipo de empresas utilizan estos incentivos? Digamos, hablando del tamaño de las empresas. Empresas grandes, pequeñas, medianas, Bueno, digamos ¿dónde se ve más que para comercializadoras internacionales, pues el patrimonio son 164 millones, que es como, ese es el compromiso más grande o de pronto el requisito que, mejor dicho, deben cumplir. Pues digamos que son empresas pequeñas, medianas, grandes, como no hay tampoco un requisito de que tiene que ubicarse en X terreno. Entonces, pues digamos que yo he visto casos de empresas pequeñas, grandes, o sea, digamos,
Un ejemplo de una gran empresa es Farmacápsulas, Procaps. Ellos tienen los dos instrumentos, o sea, ellos tienen comercializadoras internacionales y Plan Vallejo. Y son grandes empresas, pero también hay empresas pequeñas. Pueden aplicar sectores de agro, textil, farmacéuticos, todo, digamos que tampoco tiene ninguna restricción. La única restricción que hay es para aplicar a Plan Vallejo Express, es el de hidrocarburos, pero del resto pueden aplicar. ¿Qué costos debo tener yo en cuenta cuando tengo una comercializadora y cuando tengo Plan Vallejo? Es decir, ya en la operatividad, pero hay unos controles, hay unos informes, etcétera. ¿Eso qué costos yo debo tener en cuenta Ok, para poder listo. desarrollar esto? Para comercializadoras internacionales, entonces digamos, una vez el ministerio expida la resolución, comercializadoras internacionales debe constituir una póliza. Esta póliza se hace todo a través de la DIAN. Entonces, digamos que ahí hay un primer costo, pues obviamente los valores pues pueden variar porque depende de las exportaciones que haya realizado la empresa 12 meses antes de la radicación, pero si no ha hecho exportaciones, cuenta las proyecciones que haya hecho la empresa en el proyecto de mercado. Entonces, digamos que los valores pueden variar ahí. También para comercializadoras internacionales debe adquirir un sistema de inventarios. Entonces, digamos, este sistema de inventarios, ¿qué hace? Me mide todo lo que entra como comercializadora internacional, que sale del país, o sea, es como todo el control que tiene la comercializadora internacional. Básicamente, esos serían los dos costos adicionales que va a tener la sociedad que se constituya como comercializadora internacional. Y compromiso que cada año debe reportarle al Ministerio de Comercio un informe anual del año inmediatamente anterior. Entonces, es decir, si lo van a presentar este año 2022, debe presentar un informe de todas las exportaciones que realizó durante el año 2021. Eso serían como básicamente los 3 impactos que tendría si va a ser comercializadora internacional. Para Plan Vallejo existe es que debe informarme al ministerio a través, pues se denomina cuadro insumo producto, que es como un análisis de todo lo que se importó, que se produjo acá en Colombia y que se exportó. Ese es el compromiso que se adquiere con Plan Vallejo. En Plan Vallejo no hay póliza y no hay sistema de inventarios. Lógico que las empresas sí tienen su sistema, pero no tiene que ser uno como el de comercializadoras internacionales. Ok. Bien, siendo muy interesantes estos dos incentivos, ¿cierto? Fíjense, y yo les digo a los usuarios industriales de Zona Franca, ustedes lo tienen todo. Ustedes tienen una comercializadora internacional y pueden tener un Plan Vallejo dentro de su, no es no Plan Vallejo, sino que los beneficios de la comercializadora y los beneficios del Plan Vallejo lo tienen los usuarios industriales de Zona Franca y ya con la calificación digamos, porque compran exento de IVA y si exportan es exento, traen materias primas del exterior y no pagan tributos aduaneros y si exportan el producto final. Es decir, un usuario industrial de Zona Franca tiene todos estos beneficios con una sola calificación y con el compromiso que hayan adquirido, ¿cierto? También pueden las pymes y las grandes empresas ser usuarios de Zona Franca. Entonces, fíjense que esto nos ayuda a entender por qué es importante que nosotros jalonemos como usuarios industriales y ayudemos a la zona franca a mantener, ¿cierto? La zona franca, a que se dé la prórroga de la zona franca, porque de verdad que ser usuario industrial de zona franca, fíjense que tiene unas ventajas inmensas con todos los beneficios que tenemos, que si no lo tuviéramos tendríamos que ir a tener una comercializadora, a tener Plan Vallejo, etcétera. Ustedes lo tienen todo. Eso es súper importante con lo que Lady nos acaba de decir. Lady, pues muchas gracias, de verdad que nos das luces y nos das tranquilidad sobre todos estos temas. Entonces, pues ahora abrimos a preguntas a los participantes si tienen dudas o inquietudes adicionales sobre las prórrogas de las zonas francas y sobre los otros incentivos que hay aquí. Y con mucho gusto, Lady estará atenta. Bueno, Tomás y Lady, muchísimas gracias. Em, Hasta ahora no hay preguntas en el chat y nadie ha levantado la mano. Les recomiendo a todos los asistentes que por favor diligencien
el link que les estamos enviando al chat para para que todos puedan ser incluidos en el correo que les vamos a enviar con las memorias y la grabación de este webinar. Si no hay más preguntas, si no hay preguntas, Tomás, creo que podemos dar por finalizado, Lady, que ya faltan 5 para las 9. Invitamos a las personas que están aquí conectadas, si ya se inscribieron o no, para que se inscriban al próximo webinar, que es ahorita a las 10 de la mañana, donde vamos a hablar sobre si los beneficios tributarios que hay en las zonas francas son coherentes o son concurrentes, perdón, con los beneficios tributarios en Colombia. Entonces, por si se van a conectar a las 10 de la mañana, nosotros ya enviamos el link y lo estamos también publicando en nuestras redes sociales. Bueno, me dicen, no, lo único que me están pidiendo es, por favor, pueden compartir nuevamente el link. Allá. No hay, hasta ahora no hay preguntas. Todos quedaron súper claros. Muy bien, no, pues es que con la tranquilidad que le da Lady a uno, pues a hacer las prórrogas. No se puede. Sí, ya he hecho ya 9, imagínate, ya aquí hay un testigo de que logramos la de nosotros a 30 años. Exactamente, y toca valorar ser usuario industrial, toca mantener esa calidad, de verdad que tiene muchos beneficios, aquí lo vimos, quedó clarísimo. Sí, de acuerdo, Tomás. Bueno, Bueno, entonces, muchas Lady, muchas gracias. gracias. Vale. Y a ti, Catherine, no, muchas gracias. Con mucho gusto, que tengan un buen día. Hasta luego a todos. Hasta luego, buen día.